Hola, soy Joan Martí Estevez, Cluster Practitioner desde hace más de una década, autor del libro Clusters, Estrategias Ganadoras y Trabajo en Equipo, donde recojo algunas de las historias vividas durante esta década en el trabajo con más de 40 clústeres de distintos sectores y habiendo experimentado clústeres en los 5 continentes. Los clústeres son una herramienta que permiten eso que ahora se habla tanto, que está tan de moda, del trabajo público-privado. Las primeras iniciativas de clúster empiezan a principios de los 90, por lo tanto hace ya más de 2 décadas que tenemos una experiencia en ese camino de trabajo colaborativo entre lo público y entre lo privado. Por tanto, me gusta decir que en la administración hay vida inteligente y creo que una buena utilización de las políticas de clúster son un ejemplo de buenas políticas desde lo público que están desarrollando en los 5 continentes pues impulsos competitivos interesantes en el sector privado. Eso no quiere decir que los líderes de los clústeres seamos la gente que estamos en la administración pública, esto va de liderazgo privado, pero sí que hay un rol muy importante del sector público y creo que es interesante esta conexión, este capital social que permite trabajar al sector público con el sector privado. Unos 100 países tienen hoy en día clústeres activos. Las políticas de clúster existen a nivel nacional, a nivel regional, en algunos países tenemos ambos y en algunos países existen iniciativas de clúster que han nacido desde el ámbito privado sin existir una parte pública que los impulsa. Obviamente mi opinión es que es necesario tener una política de clúster, normalmente el impulsor de los clústeres es el sector público y hay que tener en cuenta algunas características de qué hacer y qué no hacer cuando vamos de estas políticas de clúster. Creo que un buen enfoque de las políticas de clúster es un enfoque optimista y eso nace de que el trabajo de clúster no se enfoca a salvar algún sector que está en crisis, sino que el trabajo de clúster se basa en detectar e impulsar las estrategias ganadoras en cualquier segmento económico. Por lo tanto, esto va de optimismo. Si partimos de la base que cualquier sector tiene futuro si hace lo que toca, partimos de una base optimista. Eso parte también de realismo y ahí es importante que cada territorio construya sobre sus capacidades diferenciales, no intentando copiar modas sectoriales, no intentando copiar al vecino, sino construyendo sobre aquello que lo hace único, distinto al resto. Las iniciativas de clúster, las políticas de clúster se deben basar también en la proactividad. Es importante que el gobierno, que la administración que tiene una política de clúster no la impulse como reacción a una demanda de un colectivo sectorial, eso no va de un trabajo de un lobby sectorial específico, sino que de forma proactiva tenga un método, tenga una visión a largo plazo de cuáles son los segmentos de la economía que sería importante activar con metodología clúster. Metodología a largo plazo que obviamente tiene que ser flexible porque hay clústeres emergentes, hay realidades que van modificándose, pero es necesario una hoja de ruta a largo plazo. Los clústeres van también de adaptabilidad y eso es así porque en un entorno donde pueden existir 10, 15, 20, 25 clústeres, la misma receta no es aplicable a todos ellos. Por lo tanto, el método, los instrumentos, la filosofía deben adaptarse a las distintas tipologías de clúster. Importante también la flexibilidad. El clúster es un viaje que tiene un objetivo de largo plazo. Hay iniciativas de clúster, como os decía, en el mundo con una trayectoria de unos 20 años. Por lo tanto, es importante que haya una flexibilidad y a medida que el tiempo avanza, a medida que más empresas se incorporan a la dinámica, la iniciativa clúster pueda modificar sus planes iniciales, incorporando los cambios que sean necesarios. La política de clúster también se basa en la responsabilidad. Aquella nebulosa que es la administración, en el caso de las políticas de clúster, debe visualizarse claramente con caras y nombres. El hecho de tener un responsable por cada clúster en el equipo público que impulsa esta política es algo sumamente interesante. Primero porque acumula conocimiento sectorial, segundo porque es una cara visible a quien los empresarios pueden pedir que rinda cuentas con lo que funciona, con lo que no funciona tanto. Responsabilidad. Y muy interesante e importante, los clústeres permiten un nuevo diálogo entre el sector público y el sector privado. Insisto, esto no va de un lobby sectorial que pide a la administración un trato preferencial, va de trabajar conjuntamente para conseguir mejoras competitivas. Desarrollar un clúster necesita de un método, un posible método y el más habitual a nivel internacional es la combinación de análisis y proceso.
Primero, el análisis que tiene como objetivo entender el negocio a nivel cuantitativo y cualitativo, cuáles son los retos de los distintos negocios, cuáles son las tendencias internacionales, qué están haciendo los líderes, cómo se está rompiendo el saber convencional. A partir de ahí empieza un proceso de dinamización. Lo que hemos analizado lo ponemos en práctica con actividades con las empresas. Al cabo de cierto tiempo, yo creo que unos 2 años es un periodo necesario para crear las condiciones para pasar el testimonio, el liderazgo al sector privado, se constituye la organización clúster y se ficha el ejecutivo que lidera la operativa del mismo, que es lo que internacionalmente se conoce como Cluster Manager. Método necesario: análisis, proceso, gobernanza. Obviamente, lo que es el análisis, al cabo de cierto tiempo, unos 4 años es un buen periodo, debe actualizarse ya que el sector cambia de forma importante. La filosofía de las iniciativas clúster no es construir edificios, esto no va a dejar de infraestructura, esto ya está en la agenda política, sobre todo va de soft, en reunir a las personas clave del clúster, compartiendo conciencia de retos y construyendo proyectos transformadores. Una política de clúster inteligente también tiene que ir evolucionando la propia definición de qué es un clúster, desde un clúster basado en el producto, que es la concepción clásica, a una concepción más moderna, como puede ser un clúster construido desde el mercado, como puede ser un clúster construido desde el segmento infantil, o lo que podría ser el Cluster Beauty, donde ahí tenemos una visión holística del mundo de la belleza, más allá de un negocio concreto como pueda ser, por ejemplo, la cosmética. Una política de clústeres inteligente tiene también que disponer de incentivos inteligentes. Llevamos de presupuesto para apoyar aquellos proyectos de clúster con capacidad tractora, que pueden tener una capacidad de alinear los retos de negocio con alguna realidad importante a nivel de inversión. Hablamos de incentivos que sean flexibles y por lo tanto que lo que mande no es la definición legal del incentivo, sino los retos estratégicos de cada clúster. Hablamos de incentivos que tengan un presupuesto alineado con el impacto propiamente que tienen los clústeres. Los clústeres no van de subvención, van de convicción, pero disponer de incentivos inteligentes es un factor de éxito para que la robustez del ecosistema de clústeres sea realmente importante. Algunos países, como puede ser Singapur, hacen apuestas de presupuesto importantes. Recientemente el gobierno de Singapur, que desde lo que es la oficina del primer ministro lidera la política de clústeres, ha anunciado 300 millones de dólares para los próximos 5 años. Por lo tanto, ahí vemos una apuesta pública muy importante. No únicamente se basa en el presupuesto la política de clúster, los servicios avanzados creo que son también clave, y ahí disponer en el sector público de alguien que pueda actuar como sparring estratégico de los clústeres creo que es una herramienta clave. También que pueda dar formación a esa figura del cluster manager, figura clave para el éxito de clúster, figura con un trabajo muy complicado, por lo tanto alguien con expertise que pueda hacer de formador y de coach a los cluster managers es una figura altamente necesaria para una política de clústeres que intente ser excelente. Y a partir de aquí también creo que las actividades de formación a los cluster managers deben tener un componente internacional que permite abrir posibles alianzas internacionales de los clústeres en ecosistemas de referencia en todo el mundo. Por lo tanto, política de clústeres altamente correlacionada con la potencia de los mismos, elementos necesarios para una política de clústeres robusta, visión a largo plazo, incentivos inteligentes, talento en la administración pública para ofrecer servicios avanzados a los mismos.